Y primero, quiero presentar a una persona con la cual venimos trabajando hace, millones de años ya, 6 años, casi 7 años. Es una persona a la cual quiero muchísimo. Es mi hermano, es mi hermano de sangre, mi hermano de conquista, mi hermano de negocios, mi hermano de viajes, mi hermano de absolutamente todo, un partner que quiero muchísimo, que venimos construyendo esto hace muchísimo tiempo. Empezamos de abajo, sin saber absolutamente nada en Linares. Tenemos varias historias que poder contarles ahí. Y ya hoy día estamos generando estos espacios, cada quien tiene por supuesto sus comunidades, su empresa, nos potenciamos de forma conjunta. Hace poquito estuvimos en Pichilemu compartiendo también en un evento cripto. Así que nada, quiero que por favor recibamos con muchas coronitas como adelanta ahí Alexandra para poder recibir a nuestro rey de las criptos. ¿Cómo está mi rey? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, súper. Buenísima. Bueno, mándenle ahí muchos siete al Fer y gracias por la presentación, hermano. Estoy muy feliz de estar aquí conectado con todos ustedes. Me gusta de que hayan bastantes personas y créanme que esto, lo que van a ver el día de hoy es un privilegio. ¿Por qué un privilegio? Porque yo cuando inicié hace 5 años atrás nunca tuve una llamada como esta. Y sé que este tema es muy importante para todas las personas que hacen trading, que están en cripto, de que hacen futuro y muchísimas de las tantas áreas que nos brinda este hermoso mercado. Así que aprovechenla al máximo. Agradecido por Rodrigo, por Fernando. Felicidades a ustedes. Igual un día sábado a las 9 de la noche, no cualquiera se conecta, la mayoría están carreteando, la mayoría está con su familia. Así que nada, bonito el hecho de que estemos acá. Bonito también que las personas se estén interiorizando en este tema en específico y no viendo esto en marzo, cuando ya tengamos que pagar impuestos, haciendo todo a tonta y a loca. Y se viene marzo y es una locura para la mayoría de las personas, perdón. Así que nada, feliz de este espacio. Aprovechenlo, vayan guardando sus dudas, como yo digo, esas dudas existenciales que hay dentro del mundo cripto y las van colocando ahí en el chat para que nosotros las vayamos analizando. ¿Dale? Así que eso por mi parte. Muchas gracias, bro. Buenísimo, buenísimo hermano, excelente. Así que nada, ahí seguir los consejos de nuestro rey. Vamos entonces al plato de fondo. Quiero presentarles acá a una persona con la cual ya veníamos ahí viéndonos en redes sociales, haciendo quizá esta suerte de, oye, podemos hacer alguna colaboración con esta persona porque viene de cajón este tema que obviamente todo lo dejamos para fin de año, como decía el Vale, e incluso algunas personas cuando van a hacer su declaración de impuestos en abril, wow, ahí se acuerdan recién de esto. Y hasta hace un tiempo nosotros veníamos conociendo este software dentro del ecosistema, teníamos muy buenas referencias de este software y hoy día ya quisimos hacer esta colaboración en conjunto con Valentín, con mi persona y con la persona que les voy a presentar acá. Así que comunidad, familia, personas que se conectaron el día de hoy, quiero que recibamos con muchos siete a través del chat que son señales de aplausos, bienvenidas o etcétera, corazones, todo lo que ustedes quieran entregarle a esta persona que es el fundador del primer software chileno con el cual se puede hacer todo el proceso de traqueo y además todo el proceso de registro que les va a servir muchísimo para el tema de impuestos cripto. Así que familia, por favor, con muchos siete a través del chat, recibamos a Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a todos los que se han conectado hasta ahora también. Un saludo a todos ellos. Buenísimo. Explotó el chat ahí. Explotó el chat. 77777. Súper. Ya, comencemos entonces la conversación. Eso. Bueno, lo primero, Rodrigo, viene de cajón. Primero, ¿quién es Rodrigo y qué es Legify? Vale, yo soy uno de los dos socios, digamos, de Electrify. Soy ingeniero comercial eh, y básicamente Electrify nace por una necesidad propia. Nosotros eh, empezamos de hace ya harto tiempo, por ahí por 2010, 2011 con cripto. Lo empezamos a conocer, empezamos digamos, a mirar, porque ahí todavía no había exchange grandes ni nada, recién estaba apareciendo MTGOX y cosas así. Eh, entonces no existía Binance ni nada de lo que conocemos ahora. Entonces nos quedaba, bueno, teníamos buen computador y podíamos utilizar la tarjeta de video para dejarlo ahí que hiciera su trabajo y ganando algo de plata.
En ese tiempo, obviamente, Bitcoin valía nada, valía unos pocos dólares. Eh, pero eso fue nuestro primer acercamiento, digamos, a las cripto. Y después, bueno, no lo dejamos por decir, sino que como que quedó en pausa. Y después, bueno, nosotros estábamos en la U y después ya cuando empezamos a trabajar, empezamos a tener un poco más de plata, nos tiramos ya a hacer otras cosas, a hacer un bot de arbitraje, arbitrar y ese tipo de cosas. Entonces, fue bastante tiempo después, pero de ahí nos pasó esto de que teníamos muchas transacciones. Por suerte nosotros somos bastante ordenados, entonces teníamos todo en un Excel bien ordenadito y todo. Em, pero ahí salió el servicio años después diciendo, "Oh, estas cosas pagan impuestos", y ahí quedamos como, chuta, ¿qué se hace? Y bueno, empezamos a investigar y todo y nos dimos cuenta que en el Excel no iba a funcionar porque, claro, con unas poquitas transacciones quizá uno lo puede hacer, pero ya cuando tienes 4.000 transacciones, eh, eh, complicado, no lo puedes hacer, ¿no? Así que Claro, ahí nos dijimos, bueno, esto si nos pasa a nosotros, le pasa a mucha gente más. Así que nos pusimos a hacer Ledger. Y ahí fue que buenísimo, nació el software o la buenísimo. Y dentro del aplicación. mercado, ¿cuánto tiempo llevan, Rodrigo? Me refiero desde que empezó la idea hasta el día de hoy. Sí, ha sido un crecimiento básicamente lento pero constante, porque al principio, como te digo, 2018, 2019, ya, o sea, nadie cachaba nada de impuestos. Y, y de ahí empezamos nosotros de a poquito, digamos, a hacerlo. No fue así como de un día para otro. Em, y bueno, lo lanzamos por ahí por 2021 más o Mm, menos, si no mal recuerdo. Y empezamos de a poquito, pues, o sea, empezamos yendo a grupos de cripto, digamos, preguntando por feedback, lo típico al principio. Y de ahí empezamos, digamos, con la aplicación a crecer y todo. Y de a poco le hemos ido metiendo más conexiones, más cosas, van apareciendo oficios y van cambiando cosas en el cálculo. Entonces, todas esas cosas las vamos teniendo en consideración y va creciendo de a poquito, digamos. claro, se va implementando paso a paso porque la legislación cambia todos los días y sobre todo en este último tiempo tenemos ley fintech, tenemos todas las circulares o las regulaciones que ha puesto el Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Entonces, me imagino que el Claro, software no es algo estancado, que ustedes lo crearon quizá el 2021 o 22 cuando nos comentabas y que de ahí hasta la fecha no haya tenido ningún tipo de actualización. De hecho, todo lo contrario. claro, o sea, hay una cosa que es como la base, digamos, de cálculo, que esa en general no cambia. Pero sí, sobre eso se ponen, no sé, o sea, para darte un ejemplo, eh, no sé, acá en Chile se usa la actualización por IPC, en otros países no. Mm, O en otros países tienen, así como en Estados Unidos tienen eh, la declaración de impuestos a corto y largo plazo. Acá en mm, Chile eso no existe. Entonces son esas pequeñas cosas que hacen que eso vaya cambiando. claro. Oye, Rodrigo, y bueno, viendo acá que somos 40 personas conectadas, yo diría que una gran cantidad de personas quizás descubrió el mundo cripto hace unos 2 o 3 años. Hay otras personas que llevan muchísimo tiempo más, quizás unos 6, 7, 10 años incluso, pero hay otras que quizás descubrieron cripto este año, por ejemplo, a raíz de Trump, a raíz de algunas publicaciones, está haciendo bien masivo el tema cripto. Ujú. Entonces, ¿qué recomendaciones le podríamos entregar a aquella persona que está empezando, que lleva quizá un par de meses, de qué se tendría que ocupar y preocuparse en un futuro respecto de lo que ustedes específicamente abordan, que es el tema impuestos cripto? Claro, bueno, ellos, los que son más nuevos, la tienen más fácil, ¿ya? Mm, Pero siempre la recomendación que nosotros damos en cuanto a temas de impuestos y la plataforma y todo, eh, es que primeramente tengan toda su información respaldada, ¿ya? No importa el exchange, eh, en un principio, digamos, pero sí que tengan todo, no sé, todas las transacciones
descargadas, tengan capturas de pantalla o PDF o lo que sea, eh, puedan tener como el respaldo de eso, ¿ya? Porque hay algunos exchanges que te dicen, no, uno entra a su página, digamos, a su perfil, y tú quieres bajar, no sé, el historial de transacciones y te dice, no, se puede en los últimos 3 meses. Y si tienes 5 años de transacciones y no puedes explicarlas, o sea, si en algún minuto llegara al servicio y te dice, oye, ¿por qué me estás declarando esto? Respáldalo. Sonaste. No, no tienes cómo. Entonces, lo principal es eso. El tema de la información en temas tributarios es súper fundamental. Ya después Mm. podemos conversar si es que una plataforma es mejor que la otra en ese tipo de cosas, pero eso es lo principal, la información. Claro. Sí. Bueno, qué bueno el tema que comentaba Rodrigo, el tema de la información. Y habiendo ya 41 personas en la sala, la desinformación que hay en redes sociales es muchísimo. O sea, me Sí, imagino, me gustaría que escriban ahí en el chat si han escuchado o noticias muy locas o noticias muy conservadoras. Entonces, el mundo cripto se caracteriza por eso y la mayoría de lo que se ve en Twitter y todo ese tipo de cosas siempre abunda la desinformación. Entonces, Rodrigo, yo te quería hacer una consulta más que nada, ¿cuáles vendrían siendo los errores más comunes que tomaría la gente al declarar operaciones en criptomonedas y sabiendo que muchas personas quieren declarar sus ingresos, quieren declarar sus ganancias y en su momento, que eso igual el FER nos puede apoyar, hay personas que quizás ganaron 1, 2, 3 millones de pesos más la renta que ellos ganaron por su trabajo y eso no alcanza no llega al primer el global límite, por así complementario. decirlo, para poder pagar, para poder empezar a pagar impuestos. Entonces, coméntanos un poquito más de los errores más comunes que tienen las personas al declarar las operaciones. Ya. A ver, lo principal es que dentro de lo que tú comentabas es que hay que distinguir, digamos, dos cosas. Una cosa es declarar y otra es pagar impuestos. Mm. ¿Ya? Eh, no, como tú bien decías, el primer tramo del global complementario, si tú caes ahí, no vas a pagar. Pero de todas formas tienes que haber declarado la renta cripto que hayas tenido. Entonces eso es lo principal. ¿Ya? Y después, bueno, uno de los errores comunes que la gente cree que tiene que pagar impuestos cuando vende todo y lo saca al banco, digamos, ¿ya? Como que lo sacará del exchange al banco, por ejemplo, y eso en realidad no es así. Ahí hay un concepto o sea, bueno, si uno lo busca en el Servicio de Impuestos Internos no lo va a encontrar como la definición, digamos, pero sí es una definición más bien legal que tiene que ver con el concepto de enajenación, ¿ya? Y para dejarlo en términos simples, bueno, son muy estrictos, es básicamente cuando tu propiedad, digamos, deja de ser tuya. En ese momento se ejecuta, digamos, un hecho tributario, ¿ya? Entonces, lo típico es, por ejemplo, cuando hace un swap o hace, digamos, cripto o cosas así, tú estás, digamos, desembolsando cripto para comprar otra aquí, cripto para comprar un servicio, para comprar un bien, lo que sea. Entonces, eso es como lo principal, digamos. Saber cuándo es que se generan esos hechos tributables y, digamos, tenerlos en mente como para ir haciendo los movimientos. Buenísimo. Ahí Fer lo quería tocar ese tema el que te decía yo. O sea, hay personas que Mm. quieren declarar sus propias ganancias, pero no llega al primer umbral, por así decirlo. Entonces, igual si pudiéramos Claro. indagar en ese tema, sería súper positivo para todas las personas. Sí, Sí, o porque sea, mm, por ejemplo, bueno, ahora debe estar ya más o menos la tabla, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la del año pasado, creo que el límite eran 10.900.000, una cosa así, mm, de 0 a 10.900.000 no pagabas nada. Entonces ya, supongamos tienes 8 millones declarados por renta, digamos, por el trabajo, eh, y tienes dos de criptomonedas, dos, 2 millones de pesos, digamos, de ganancia. Entonces, si lo sumas te da 10, no vas a pagar impuestos, pero esos 2 millones los tienes que declarar igual. Entonces, ese es Correcto. como el tratamiento, digamos.
No importa que no vayas a pagar, pero de todas formas lo tienes que declarar igual. Eso es lo principal. Buenísima. Sí, tiene que ver con el impuesto global complementario, con la tabla de impuesto global complementario. Y Javier Torres estaba preguntando. Oye, surgen Sí, varias preguntas en el chat. Están, la estás viendo, Rodrigo, ¿cierto? sí, sí. Claro, el tema con trabajo y todo, por ejemplo, en Legify tú los puedes poner como, digamos, sueldo, qué sé yo, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que tú lo tienes que declarar previamente. Por ejemplo, si a nosotros, supongamos, tenemos un sueldo de, no sé, 1 millón de pesos líquido, y ese líquido nos lo pagan en criptomonedas, eh, tiene que haber un proceso previo. A ti declararon, digamos, con una liquidación de sueldo, te declararon imposiciones, tú pagaste un impuesto único, todo ese tipo de cosas ya está hecho. Bien. Si no está hecho eso, en el caso si te pagan del extranjero, qué sé yo, se hace, seguramente tu contador te puede decir exactamente, pero se hacen, no sé, eh, factores de exportación o cosas así, dependiendo del rubro que tengas y toda la cosa. Eh, entonces, tiene que haber un paso previo, digamos, de declaración de esos ingresos y tú después dices, ah, ya, esto me llegó no sé, en USDT, USDT me llegaron 8.000 dólares que tienen un costo de 8.000 dólares y yo parto de ahí. Entonces, después si los vendo a 9, tengo una ganancia de uno, entonces más directo. Pero tiene que haber ese paso previo. Es un poco más complicado, pero es de esa forma. Mira, que hay buenas preguntas en el chat. Hay muy buenas preguntas en el chat. Mira, te leo la siguiente. Diego Santana pregunta, dice, ¿qué me aconsejarías tú? Perdón, yo tengo que declarar, pero yo llevo más de 5 años en Binance, MetaMask, Phantom, etcétera. Y como dices, los registros son de 6 meses hacia atrás. ¿Cómo declaro los años anteriores? Complicado, Me pasó a mí en complicado. su inicio. Quizás por eso decía que las personas que están empezando, quizás por primera vez, la tienen más fácil. Es por eso, ¿cierto? Sí, sí, porque bueno, ya tienen menos registros, es mucho más fácil ordenarse y además puedes sacar toda la data. Pero, por ejemplo, de Binance, de MetaMask, de Phantom, puedes sacar esos datos de todos los años, digamos. Creo que Binance te deja hasta como 2019, por ahí, una cosa así. Entonces, se pueden sacar. Sí, lo que pasa es que son algunos exchanges. No me recuerdo si es BitGet o BingX, que tiene cosas así como de a pocos meses. El tema de los 6 meses que dice Diego, por ejemplo, en Binance tú lo cambias cuando vas a bajar el archivo. Hay una parte, cuando vas a la parte de todos los movimientos, digamos, de todas las transacciones al lado derecho hay un botoncito. Es un poco chico, pero se nota y ahí te deja bajar todas las transacciones y te las deja bajar en periodos de a 12 meses. Entonces puedes sacar cada uno de los años y después eso, eh, digamos, lo puedes tener como respaldo. Y después, bueno, en Legify puedes hacer la conexión y obviamente Binance es bien particular, pero puedes hacer, digamos, ¿por qué? Porque no manda toda la data. Entonces tienes que irla, digamos, cuadrando, digamos, con el archivo y cosas así. Pero se puede hacer. Hay otra persona que dice que está en la misma situación que Diego. Creo que la mayoría son, o sea, a mí me pasó en su momento de venir trabajando ya 5 años a marzo de este año tener que declarar fue una ensalada. Sí. Y entiendo por lo que pasaron las personas, pasó la declaración, se aprobó y ahí quedé tranquilo. Así que, igual en su momento yo utilicé, o sea, utilizo el software, perdón, y toda la información que recaudó Legify y que obviamente Rodrigo, su persona, me ayudó de forma, bueno, nos conectamos aquí en un Zoom, que tenía muchísima desinformación, no sabía qué era tal pago, tal ingreso, tal egreso.
Así que, nada, fue muy preciso y otra cosa, por ejemplo, para esas personas que decían, llevo 5 años, y a mí me pasó en su momento, y de todo lo que recaudó el software, lo tuve que declarar y se aprobó. Porque una cosa es que tú mandes la declaración y no te la aprueben, que eso es otro tema Claro. también. Sí, Entonces, sí, es entiendo un tema. por lo que están pasando. Pero para eso esta sesión, para tener, ya sacar esos desafíos en marzo y estar mucho más tranquilo. Claro, la idea es que empiezan lo antes posible, siempre es mucho mejor que estar a últimos días, porque siempre ocurren cosas, o sea, no, es que me faltó esta cuenta o esta cuenta no me quiere dar toda la información, cosas así. Entonces, sale mejor hacerlo antes y ya con tiempo tiene como para irlo subsanando. Mira, ahí dice Mario Yoa, ¿en algún futuro existirá alguna forma de importar el historial que tenemos registrado en CoinMarketCap? Ya que es una buena plataforma para consolidar todo nuestro historial de las distintas wallets y exchange. Bueno, Legify hace eso, justamente. Es Ahora, un- CoinMarketCap no me recuerdo si es que, porque lo que yo me recuerdo es que solamente lo hace como una especie de portafolio, que tú le pones los totales, digamos, pero no el detalle, digamos, transacción a transacción, que eso es lo que importa en realidad, porque ahí es donde se generan estos hechos tributarios y que te van a arrojar una ganancia o una pérdida. Sí, o sea, con la comunidad lo hacemos con CoinMarketCap y como bien lo dice Rodrigo, no se ve el destino a dónde va ese tipo de capital. Entonces puede haber de que usted se mandó, por ejemplo, un Bitcoin a tal wallet y después empezó a repartir 0,1 Bitcoin o 0,05 a otras. Y después esas otras vuelven a la principal. Entonces eso no lo hace CoinMarketCap. Sí, CoinMarketCap le da la posibilidad de agregar la API de un exchange, pero tampoco les da esa info, que es la que realmente da Legify. Ya que CoinMarketCap, como bien lo decía Rodrigo, es para ver el tema de portafolio, rendimientos, cuándo se hizo la compra, pero no sale a dónde se envió, qué es lo que se hizo y todo ese tipo de cosas. Que buenísima Claro. pregunta, Mario. Y aquí Rocío dice, ¿qué pasa con los que usamos DeFi? Bueno, aquí hay una persona que le gusta el mundo DeFi. Buenísima. ¿Cómo se respaldan esos miles de movimientos en pool de liquidez? Yo uso Ravi Wallet, entre comillas, para Uniswap y Phantom para Orca. Ya, o sea, generalmente en los Explorer puedes sacar los CSV con los movimientos. Generalmente es eso. Eso es lo principal como para respaldarlo. Eh, y después ya hay otras cosas que puedes conectar. Pues, por ejemplo, si tienes una wallet de Ethereum o de Bitcoin, un address de Bitcoin, digamos, o cosas así, en Ledger las puedes conectar. No están, obviamente, y no esperen encontrar todas las conexiones a todas las cosas que tengan, porque eso es imposible. Pero sí hay varias cosas que se pueden hacer y si no está la conexión se pueden subir por archivo. Nosotros tenemos un modelo de archivo, entonces tú vuelcas toda la información, digamos, la traduces a ese nuevo archivo y después lo puedes subir y no tienes problema. Entonces puedes subir, no sé, 10.000 transacciones si quieres de una sola vez. Wow. Eso yo esa no me la sabía. O sea, cuando uno se va a revisar la blockchain, por así decirlo, y colocar la wallet de uno, tiene razón lo que decía Rodrigo, uno puede exportar y tener ese archivo de todas las transacciones y eso sí, sí se podía subir. Creo que era una de esas, bueno, incluso lo respondiste porque era una pregunta que tenía ahí, te la quería preguntar. Entonces está brutal. Para los que usamos DeFi nos podemos tranquilizar y sí se puede hacer. Sí, sí, siempre hay una forma. Y si no, si ni la conexión existe o el archivo te parece muy complicado, lo puedes hacer a mano si no son tantas. Vas agregándolas directo en la plataforma. Súper. Buenísimo. Oye, aquí tengo una pregunta que siempre me hacen en redes sociales, en webinars, etcétera, que es justamente lo que estaba preguntando Rocío, en torno a DeFi, exchange descentralizados, etcétera. Porque ahí entramos en el dilema en que, por una parte, todo el ecosistema DeFi y los exchanges descentralizados, entre comillas, no dejarían una huella rastreable para el servicio de impuestos internos, para el sistema tradicional. Claro. Entonces, aquí una pregunta muy clásica.
que es, perfecto, tengo todo mi portafolio, tengo el 100% de mi portafolio en DeFi. Solamente, en teoría, yo tengo acceso a mi información, mis claves, etcétera. No existe realmente un cruce de información con el sistema tradicional, porque pasa por un exchange descentralizado. Y por De tanto, el momento. sistema tradicional por el momento, claro. Y por tanto, el sistema tradicional, llámese CMF, UAF, Servicio de Impuestos Internos, los bancos, etcétera, en teoría, no tienen ningún tipo de conexión con el ecosistema DeFi y con un exchange descentralizado. Entonces ahí vienen, yo creo que dos preguntas. Una tiene que ver una pregunta muy ética, que es, ¿qué pasa si no declaro mi impuesto en ese contexto? Porque no hay algo que me esté obligando, entre comillas, a poder hacer una declaración, porque en teoría tampoco es que exista una forma en que se pueda conectar esto. Y lo segundo es, ¿cuál es la recomendación que tú planteas desde la experiencia que tienes con el software y en ese sentido, cómo poder llevarlo al ecosistema DeFi? Claro. A ver, la primera pregunta es simple, en el sentido de que, claro, no te van a pillar, digamos, hasta cierto punto. Eh, a ver, para partir, si tú te vas al código tributario, a la ley de renta, qué sé yo, en los primeros artículos te dice, usted tiene un aumento de patrimonio, usted tiene que pagar impuestos. Ya partiendo de ahí, vamos al tema ético. Em, y el tema es que después tú quieres hacer algo con esa, no sé, te fue muy bien, quieres comprarte un auto, quieres comprarte una casa, lo que sea, vas a llegar al sistema tradicional. Y ahí es donde va a levantar sospechas probablemente y te van a preguntar, oye, ¿de dónde sacó este monto que está utilizando acá? Y ahí es donde uno tiene que explicar. Entonces ahí, ahí uno va a tener que pagar. eh, Va a decir, ah, bueno, es que lo que pasa es que yo lo hice inscrito, ah, ya, pero usted no declaró, veamos, tráigame todo y veamos cómo es que tiene que declarar. Te van a calcular lo que puedan calcular en el momento y te van a decir, bueno, en este año me debía tanto impuesto, en este otro, y así sucesivamente, y te lo van a cobrar con intereses, con multas, con todo lo que le pueda poner. Eso es un riesgo, digamos, pero Mm, ahí queda, digamos, a criterio de cada uno. Y súper. me habías hecho otra pregunta que tenía que ver con lo Sí, mismo, obviamente. iba de la mano también porque muchas personas de nuestro ecosistema Mm, y del Vale principalmente, que se manejan mucho en el ecosistema DeFi, utilizar todo con exchange descentralizado, etcétera. O sea, incluso hasta hace un tiempo también el Vale recuerdo que dejó por completo de promover exchange centralizados, Binance, Buda o etcétera. Todo se pasa por exchange descentralizado. Entonces, ¿cuál es el consejo final para aquella persona que, si bien en teoría no tendría, ya, no tendría que hacer todo este tema de los impuestos, pero por temas éticos sí tendría que hacerlo? ¿Cuál es el consejo para aquella persona que se mueve hoy día completamente en ecosistema DeFi y exchange descentralizado? o sea, principalmente que lo haga, que se ordene, si quiere usar Legify, obviamente, eh, se ordene, vaya viendo cuáles van siendo sus ganancias y se pueda ir, digamos, preparando cada año para hacer la declaración de renta. Entonces, si ya yo tengo un sueldo de X, voy a caer en el 4%. Bueno, si me quiero mantener ahí en el 4% voy vendiendo y haciendo cosas para eso. Eh, pero eso es lo principal, o sea, ir registrando todo, saber, tener esa información de saber qué es lo que estoy ganando, qué es lo que estoy perdiendo, porque las pérdidas también se pueden utilizar. Eh, y hacer la declaración, porque después el dolor va a ser un poco mayor. Y bueno, obviamente, como digo siempre, el tema de la información, que es lo que decíamos al principio, por más que sea descentralizado, siempre hay una forma de sacarlo. O sea, todo va relacionado al final con la blockchain, todo lo descentralizado. Entonces, pues, digamos, con las addresses y todo, puede ir sacando las transacciones. Sí, o sea, qué importante es lo que estaban tocando Fer y Rodrigo, porque la mayoría de las personas, y me incluyo en su momento, y me gustaría saber si hay alguno de ese tipo, o sea, una persona que tenga ese tipo de pensamiento, pero yo creo
yo creo que la mayoría de las personas que ingresan al mundo cripto en su inicio, o personas que ya logran juntar un buen capital, es que estas personas no quieren declarar impuestos. Entonces, me gustaría o sea, me Claro. gustaría muchísimo que escriban ahí en el chat. O sea, uno dice, voy a meterme al mundo cripto para que sea, o sea, voy a ingresar a algo descentralizado, pero en este mundo yo no quiero pagar impuestos. Y hay muchísimas personas que tienen ese pensamiento. Y es totalmente normal en su inicio. Pero ya después hay que sentar cabezas, y como bien lo decía Rodrigo, ¿qué pasa? O sea, uno va a tener X cantidad, supongamos que usted tenga 100 millones de pesos en una wallet. Y siempre se lo digo a los chicos de la comunidad y lo digo en todos los videos que hago. Pero si usted eso no lo lleva a algo material, por así decirlo, o traerlo a la vida real, son solamente numeritos en una pantalla. Entonces, eso creo que la mayoría de las personas que inicia viene con esa mentalidad. Es normal, pero uno cuando ya va aprendiendo este tema, se va dando cuenta que hay que declarar. Obviamente hay estrategias para pagar menos impuestos legalmente. Aquí no estamos hablando nada de evadir La impuestos ni nada transforma. por el estilo. Pero sí hay fórmulas, o sea, aplicando la deuda, haciendo préstamos, como bien decía ahí Rodrigo, ir viendo, por ejemplo, cuánto es lo que gano yo de forma anual, cuánto puedo sacar para no tener que pagar impuestos y pasar el tramo, o si quiero declarar un poquito más, cuánto impuesto me tocaría pagar. Entonces, ese es un gran dilema de las personas que ingresan a este mundo, el no querer pagar y querer pagar con lo que se hizo, o sea, con las ganancias, pasarlo a algo real, o sea, un auto, una casa, crear otro negocio y muchísimas otras cosas más. Entonces, hay que quitarle ese miedo al declarar. En su momento yo lo tenía, o sea, me imagino que muchos lo tienen y principalmente lo digo, el Legify me ayudó y me dejó la conciencia tranquila, como decía una persona ahí, prefiero dormir tranquilamente todas las noches. Pero saber que hay estrategia y si ustedes tienen la información correcta, obviamente van a saber planificar el tema de los impuestos, cuánto sacar, cuándo sacar, que es muy importante, y utilizar las pérdidas también. O sea, no vamos a decir que todos aquí hemos estado en ganancia este año, la mayoría igual ha tenido pérdidas. No vamos a decir que todo ha sido ganancia este año. Entonces hay que informarse, chiquillos. Para eso fue la sesión del día de hoy. Y nada, o sea, Rodrigo, para pasar a la siguiente pregunta. ¿Diferencias en declarar o tener en observación, sea en inversiones en spot, inversiones en futuro, inversiones en DeFi, en tokenización? O sea, ¿hay alguna diferencia de las tantas áreas que nos permite este ecosistema o todo encajaría al software, por así decirlo? O sea, bueno, hay cosas que las que el servicio, por ejemplo, no se ha pronunciado, como son cosas como los préstamos, margen, digamos, futuro, ese tipo de cosas. Nosotros sí tenemos ciertas interpretaciones de cómo debería ser. Generalmente, no sé, en cosas de margen, es anotar el P&L, el Profit and Loss, y ya con eso tienes las ganancias o las pérdidas que vas teniendo con cada una de esas cosas. Porque al final tú entras, bloqueas y después se te libera y ganas algo o pierdes algo. Eh, entonces ahí tienes unos ingresos o egresos que son tributables. Pero en general todo entra al mismo saco. Tú cuando haces eh, digamos, supongamos tienes 10 cuentas, lo que hagas en las 10 cuentas, después nosotros cuando eh, tú registras eso, lo juntamos todo cronológicamente, eso es muy importante. Eh, entonces después el motor de cálculo hace todo su cálculo de acuerdo a métodos de valorización del costo. Entonces tiene el FIFO, tiene el LIFO, ese tipo de cosas, que las vamos a hablar, me imagino, más adelante. Pero en base a eso, entonces te dice, ah, tú tienes tal costo, entonces tú estás vendiendo ahora y por por esa venta vas a ganar X. Entonces todas esas ganancias y pérdidas tú las sumas durante el año y obtienes el resultado que después declaras en el formulario 22. Y es muy directo porque lo declaras a una sola celda, digamos. Entonces Mm, no es complicado. Y nosotros, bueno, dentro de la aplicación te decimos exactamente dónde es que se hace esa declaración. buenísima. Fer. Buenísimo, súper. Oye, Rodrigo, ¿te tinca así, para efectos visuales?
hacemos un pequeño paseo por la plataforma, onda como, mira, esto sirve para esto, nivel Ya, muy usuario. ya, Creo que tienes anfitrión, ¿cierto? sí. Ya, Déjame ver. bacán. Entonces, todo esto que hemos conversado como la primera parte de como estas primeras polémicas o quizás paradigmas, como decía el Vale, de oye, yo me meto el tema cripto porque en realidad quiero ser un cripto anarco y no pagar nada de impuestos. Claro, ahora llevarlo como al plano de algo más visual con la plataforma, las funcionalidades, etcétera. Mientras, chicos, de la comunidad somos más de 50 personas conectadas. Felicidades, muy buenísima asistencia. Así que aprovechen ahí al máximo el chat. Vamos a ir seleccionando las mejores preguntas, obviamente, y que vayan correlacionadas con los temas que estamos hablando. Así que mientras, ahí formulen todas las preguntas mientras Rodrigo va preparando su pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve súper, se ve súper. Ya, Es la genial. pantalla de Ledgify, Rodrigo, y tienes una suerte de métricas. Sí. Bueno, Tiene esta es buen portafolio el ahí. home, digamos, la página principal de Ledgify. Y bueno, acá tienes, claro, así como a grandes vistas, tienes el blog, tienes las monedas que tienes, digamos, las que más han ganado, más han perdido, valor de mercado, etcétera. Es como bien al hueso y con cosas bien macro de cada una de las monedas y en los rendimientos que hayas tenido, de acuerdo obviamente a los precios, cómo se han manejado y todo. Eh, con eso, digamos, llegas a Ledgify, ¿ya? Después tienes una parte de portafolio, acá vamos a mostrar algo después, o hacia el final, digamos. Y también te muestra todas las monedas que tiene. En este caso es un ejemplo bien burdo, pero ahí, digamos, tenemos usuarios que tienen, no sé, acá 100 200 monedas, están metidos en todos lados. Grave error. Entonces, sí, bueno, es una preferencia mía en realidad lo que voy a decir, pero mientras menos es mejor y es más ordenado. Eh, entonces, bueno, tienes qué parte de tu portafolio representa lo que tienes, cuánto tienes de esa cripto, cuál fue el último precio, qué costo promedio tienes, y esto te sirve mucho porque puedes ir haciendo DCA. Entonces, puedes ir decir, ya, yo esto lo compré a 350 lucas, entonces voy a esperar a que baje de eso o puedo subirlo poquito, qué sé yo. Em, Después tienes valor de mercado, cuánto valen, digamos, estos 50 Ethereum al valor de este momento, 139 millones, y de esto tienes 17 millones de costo. Entonces, al final, si lo vendieras todo, vas a tener 121 millones de ganancia, un 693%. Muy bonito. Después, bueno, también tienes un gráfico de rendimiento. Acá tienes en gris, quizás en la transmisión quizás no se nota tanto, pero está el costo, digamos, que vas teniendo. Entonces, la idea es que obviamente el costo se mantenga siempre más abajo del gráfico azul. Entonces, va sacando, digamos, la diferencia. Después tenemos la parte de impuestos, que es el resultado, como les decía, esto es lo que finalmente se declara en el formulario 22 y tiene, bueno, la voy a poner en recalcular, ¿eh? La idea de este checklist es muy importante porque te hace fijar en ciertas cosas, ¿ya? Tiene que ver con, bueno, la moneda de tu país, el tema del método de valorización, que acá tenemos varios que se pueden elegir. Generalmente cuando uno crea la cuenta, nosotros le ponemos el HIFO como por defecto, pero lo pueden cambiar si quieren. El de costo promedio en realidad no lo recomendamos tanto porque no tiene el tema del IPC, ¿ya? Pero los otros sí. Entonces, bueno, tienes el método de valorización, le das a confirmar si es que estás de acuerdo con eso, tienes todas tus transacciones, digamos, cargadas y cuadradas, tus balances cuadran, no tienes transacciones por revisar, obviamente, que son alertas que nosotros damos como para que eh, te fijes, digamos, en ciertas transacciones o de ahí, de esa transacción hacia atrás, eh, que puede ser que te estén faltando transacciones, puede ser que algo tengas mal registrado, cosas así. Y que obviamente las transacciones o las transferencias que tú te has hecho entre tus cuentas estén marcadas como transferencia y no sean ingresos o egresos, que esos sí son tributables, a diferencia de las transferencias, que no son,
tributable. Entonces, con eso se calcula y ya te da un resultado. Y esos resultados quedan guardados y tú los puedes ir viendo. Entonces, esto es lo que finalmente tú cuando te vas a la declaración te dice, ah, ya, mira, este numerito se pone en el 1032 de la línea 10 en el formulario 22. Y esa es tu declaración. En Chile es súper simple la declaración. El tema es llegar, obviamente, a este número, que es la parte complicada. Correcto. Y después, bueno, en transacciones es un poco lo que les decía antes, que acá se junta todo cronológicamente. Entonces tienes en este ejemplo tiene transacciones de Nexo mezcladas con de Mexi, eh, con, ¿qué otra cuenta? No sé, OKX, cosas así. Entonces está todo cronológicamente acá. Y la idea es que si tienes, por ejemplo, eh, no sé, un retiro en una fecha, tengas después el depósito en otra cuenta y te salga acá, entonces cronológicamente te va quedando de esa forma. Y para agregar todas esas transacciones, como les decía antes, hay varias formas. Una es agregarlas directamente aquí, entonces digo, ya, es una compra-venta o es un depósito. Yo deposité tal día, tal hora, no sé, 1 millón de pesos para comprar con ese 1 millón de pesos algo, entonces ya eh, puse el 1 millón de pesos de Servie. Ahí. Entonces la agrego y ya me queda registrado eso y voy haciendo todos esos movimientos. Esa es una forma, digamos, más manual. Después la otra es conectar. Podemos conectar desde aquí, podemos conectar desde acá, digamos. Se puede hacer de varias formas. Y tenemos varias conexiones, digamos. Exchange, tenemos algunas blockchain, eh, billeteras, MetaMask, por ejemplo, cosas así. Entonces, con todas estas conexiones te va a pedir ciertas cosas, ¿ya? Acá está todo el paso a paso y si no hay un video, está, digamos, todo lo mejor explicado que se puede. Entonces, cómo llegar a sacar esa API, cómo hacer la conexión, qué es lo que tienes que copiar y todo. Y acá siempre es lo mismo en general en todas. La API key y el secreto que tiene esa API key. Entonces, cuando le das, vamos a hacer de ejemplo. eh, Le das a conectar, te pide que tú le des a esta conexión, le des una contraseña. ¿Ya? Entonces, cada vez que te quieras sincronizar, por ejemplo, aquí, si yo le pongo sincronizar, me pide esa contraseña. Entonces, si yo pongo la contraseña, le pongo continuar. Si la contraseña está buena, me va a dejar sincronizar. Entonces, con eso eh, lo hicimos como una segunda protección, ¿ya? Porque la idea es que cuando tú haces la generación de estas API key para hacer las conexiones, siempre lo hagas en modo solo lectura. Pero si en una de esas, eh, digamos, no le pusiste eso y con esa API se pueden hacer movimientos y mover dinero y todas esas cosas, esta es una segunda llave, digamos, para que no ocurra nada con esa API. Súper. En eso quería escatimar ahí, Rodrigo. Por ejemplo, Mm. quizás muchas personas se dieron cuenta en el apartado que uno puede ir conectando diferentes exchange o wallets al software de Legify. Entonces, Sí, igual, Rodri, sería súper bueno que dieras a entender qué significa una API key y el por qué esa API key no le da la potestad a Legify para que pueda hacer un movimiento en tu cuenta. Que eso fue una gran duda que yo tuve en su inicio. sí, sí. A ver, la API key es básicamente es una credencial que hace que nosotros nos podamos conectar a, por ejemplo, Binance y sacar poder leer esos movimientos y sacarlos para traerlos aquí. Entonces, ¿qué significa configurarla en solo lectura? Es que no importa quién tenga esa API key, solamente puede leer cosas. No puede operar con esa. Porque también tú podrías, por ejemplo, hacer un bot de arbitraje, conectar esa API key y que ese bot conectado pueda mover dinero, pueda hacer transacciones y cosas así, que es lo que generalmente se hace digamos, sitios que ofrecen ese tipo de servicio. Entonces, la idea de solo lectura es que se pueda solamente eso, leer. Y lo que explicaba recién de la contraseña es una doble seguridad, digamos, para evitar que
cualquiera que no tenga esa contraseña que tú le des aquí en Letrify pueda utilizar esa API key para hacer otra cosa. Entonces, si se te olvidó, no la dejaste como solo lectura, lo que sea, solamente se puede sincronizar si yo pongo la contraseña correcta. Por ejemplo, si yo le pongo cualquier cosa, me va a decir, no podemos importar. ¿Por qué? Porque la contraseña está mal. No, no es la contraseña que tú nos diste en un principio. Entonces no va a dejar sincronizar y no se va a poder hacer nada con esa API. ¿Ya? Súper. Buenísimo, Eso es lo principal. Y bueno, si se te olvida la contraseña o cualquier cosa, puedes editar la conexión, le cambias la dirección o la address de, en este caso, de Ethereum o la API key y haces la conexión de nuevo. Eso también se puede hacer. buenísimo. Entonces, lo principal de esto es que a medida que van conectando cosas, se van fijando en la cantidad de moneda, no de CLP, sino que la cantidad de moneda, no sé, un Solana, ciento tanto de CATS y así, que les cuadre exactamente con lo que tienen en el exchange o en la wallet, etc. Entonces ya con eso se aseguran en una primera instancia de que esté cuadrado. ¿Ya? Eh, Porque por lo que les explicaba antes, que de repente hay algunos sitios que no mandan toda la información a través de la API key. Entonces, ahí toca irse fijando, digamos, comparando entre el exchange, lo que muestra el exchange, y lo que tenemos acá en Letify, que es lo que podría estar, digamos, puede ser cambiado o que estén faltando algunas transacciones. Correcto. Entonces, por ejemplo, Súper. nosotros acá agregamos algunos ajustes, cosas así, que también se pueden hacer. Cuando son montos chicos, generalmente se hace eso. Entonces, una vez que ya tienes todo conectado, todo, ¿no? Digamos, todas las transacciones agregadas, está todo cuadrado, qué sé yo, ya cuando te vas a la parte de impuestos, este valor tú le puedes creer 100% porque toda digamos, la data que tú le agregaste está cuadrada. Cuando tienes cosas descuadradas, generalmente hay dos alertas, ¿ya? Que son las que aparecen acá, que acá se ven que son muchas, ¿ya? Pero hay muchas que se arreglan con un solo movimiento, cosas así. Pero tiene que ver con, generalmente son porque en algún momento del tiempo el balance se te va negativo, que eso obviamente no puede ocurrir, nadie te debería estar regalando plata. Eh, entonces, te falta alguna transacción o algo tienes mal registrado. Y la otra que es costo base incompleto, que sí, ¿ya? Y la explicación de eso es que, eh, por ejemplo, tú compraste dos, supongamos un Bitcoin y inmediatamente tienes una venta de dos. Entonces, ¿de dónde apareció el otro extra? No se sabe. No tiene costo, no hay un registro que tenga la compra, ¿ya? Y es de esas compras donde salen los costos. O sea, por ejemplo, si a mí el Bitcoin me costó $10.000 y yo estoy vendiendo dos, solamente estoy ocupando de costo $10.000. Entonces, toda la ganancia extra que tenga va a ir directamente a que yo la tenga que declarar. Entonces, Mm. la idea es como ir justificando costos. ¿Ya? Esa es la otra, digamos, tipo de transacción por revisar, que esas son las dos comunes. Buenísimo. Oye, Entonces, Rodrigo, ¿mm? aquí hay una pregunta súper buena que pregunta Rocío. ¿Ese certificado final o ese número final que entrega el Letify luego de hacer el traqueo y el cuadraje de todas las operaciones ¿Sí? sirve como un documento oficial presentable ante el Servicio de Impuestos Internos o hay que complementarlo con algún contador o con mano humana, por decirlo de alguna forma, y no tan solo con un documento que arroja un software? O sea, un contador no te certifica nada, digamos, Ya. sino que te ayuda, digamos, en la contabilidad. Mm, Pero el servicio en sí no tiene un certificado o una forma, así como el IRS en Estados Unidos tiene, no sé, la 18 no sé cuánto, la 1044 bla, bla, bla. No tiene esos tipos de archivos, ¿ya? Nosotros sí entregamos acá dos, que son el historial de transacciones y el de ganancia de capital, que son dos Excel, que básicamente tienen uno todos tus movimientos y el otro tiene, de acuerdo al método que tú tengas, te arroja, digamos,
los costos, el beneficio que obtuviste y la ganancia por cada uno de los movimientos. Entonces te dice, no sé, por ejemplo, yo hoy vendí, pero esta venta, el costo que tiene sale de la compra de tal fecha. ujú, Entonces yo puedo después hacer como el traqueo, si, si en algún minuto el servicio lo pidiera, eh, se puede hacer, digamos como el traqueo, la auditoría, digamos, de por qué está dando esos resultados. Entonces, comprendo. esos dos te sirven, digamos. Ahora, nosotros queremos hacer, claro, un formato más estándar, eh, que no sea en Excel, obviamente, que sea un PDF, se vea mucho más bonito, más presentable, qué sé yo, Claro. que eso lo estamos haciendo también. O sea, Pero, pero en sí para... el servicio, como digo, no pide uno, sino que uno lo que hace es declarar este valor. Comprendo. O sea, para redondear la idea, básicamente con el documento que emite el software, bastaría para que una persona pueda hacer su declaración con el tema cripto, evidentemente. Sí, sí. Ya, Sí, o sea, perfecto. la declaración la tomas desde este valor y ya después el archivo te sirve como respaldo, digamos, para si en el caso de te preguntaran algo, tú le dices, oye, mira, yo lo hice con este software y estos son los resultados y porque yo declare lo que declare. Y Claro, con eso se hace mucho más fácil para, digamos, para el fiscalizador, digamos, poder ver esa data, porque ellos no lo van a calcular. O sea, claro. eh, y que ocurre un poco lo mismo con los contadores. Los contadores, en general, necesitan una herramienta para hacerlo, porque a mano no se puede. Entonces, ellos usan algunas artimañas, digamos, para llegar a un resultado. Te pasan, no Mm, sé, todo a Bitcoin y después lo valorizan, cosas así, que en sí no está bien hecho, pero funciona. mm, súper. Sí. Y ya llegando a un caso ya más extremo de una persona que no declare, ya es que el mismo servicio o el mismo gobierno se contacta con el propio exchange, ya hablando temas ya mucho mayores. O Sí. sea, O sea, va para allá. sí. Y, o sea, internacionalmente, porque acá ya se hace. Acá está la declaración jurada 1891 y Mm, los exchanges chilenos tienen que declararte te declaran en realidad las compras y ventas, ¿ya? Pero el detalle, o sea, y es muy macro. Entonces, el servicio no puedes calcularlo por ti, porque no tiene las otras cuentas, es que tienes más cuentas, no tiene el detalle de cada una de las transacciones, en qué fechas fueron, sino que tiene lo macro. Entonces, en base a eso, te exige. Si ve que tienes ventas, tiene información de que tienes aumentos de patrimonio, ese tipo de cosas, te dice, oye, yo ya me enteré que tú hiciste algo con cripto. Yo espero que me declares. mm, claro. Oye, Rodrigo, y uniendo una pregunta acá también de Pablo, Ujú. el registro para, mejor, formulo la pregunta mejor. Para poder hacer el registro en el software, ¿es Sí. necesario que solamente lo haga una persona natural o también se puede hacer como persona jurídica para que tenga el registro del software? A ver, principalmente está enfocado en personas naturales, Mm, pero obviamente también como empresa lo puede, o persona jurídica lo puedes registrar. El tema sí es que en el caso de las personas jurídicas pueden, por ejemplo, aprovechar las comisiones, digamos, como gasto. Esa es una de las diferencias, digamos. Entonces, eh, digamos, el registro es el mismo, el cálculo se hace de la misma forma, pero después ciertas cosas se toman distinto. Entonces, mm, eso es donde al final hay que tener ojo, ¿no? Pero, eh, como digo, o sea, el resultado va a ser el mismo de ganancia. Después tendrías como las partes, estas, como digo, de las comisiones que tendrías que ponerlas como un costo. Entonces, mm. es una separación nada más. Y ahí pasa también muchas veces que, y uno con, me acordé de preguntas que me hacen personas en redes sociales o en las clases, Sí, que claro, muchas veces cuando empezamos, y también me incluyo, todos los exchange o todos los registros los hacemos con nuestro nombre. O sea, el Feña es quien está haciendo el registro en Binance o en alguna wallet o etcétera. Pero claro. después, en el momento de querer hacer ese proceso de transición de Feña, persona natural, a Feña SPA, por ejemplo, una empresa,
el origen de los fondos tiene que venir de la empresa, por tanto no se puede mezclar lo que yo hice como feña persona natural versus lo que estoy haciendo ya ahora como empresa. O sea, tengo que dividir patrimonio en ese sentido. Sí, lo ideal es ojalá mantener aguas separadas lo más que se pueda. Exactamente, claro, Sí, sí, exactamente. sí, porque si no, es que lo que pasa es que después empiezas a tomar movimientos de un lado que en realidad los realizas en otro y Mm, quién declara qué es la parte complicada. mm, Ese es el tema. mm, Así que no, si van a hacer una empresa de eso, ojalá le hagan el aporte, no sé, al principio mm. la llenan de criptos y ya después la empresa se tira a hacer todo lo demás. Sería lo ideal, digamos. Peña, ¿te parece si terminamos estas dudas que la mayoría de las personas de la Sí, comunidad tienen y ya después nos enfocamos en el chat? exactamente, sí. Creo que Dale, hemos Súper, resuelto noventa por muchísimo. ciento de las dudas que teníamos o incluso las personas a través del chat. Así que, Y algo Rodrigo, que, ¿tienes algo algo más que que sí, mostrar en sí pantalla? quería mostrar esta parte de Dale. pérdidas que nosotros todavía no lo van a ver, está en desarrollo, pero hay un concepto que se usa en Estados Unidos que se llama Tax Loss Harvesting, si alguien lo quiere buscar después, pero básicamente es para aprovechar pérdidas, ¿ya? Entonces, la lógica acá es que, no sé, yo por ejemplo acá veo 14.600.000 de ganancia. ¿Cómo hago para bajar eso? Para optimizarlo lo más que se pueda. Entonces ahí nace esta parte de la optimización de impuestos, por ejemplo. Entonces lo que hace esto es que en cada una de las monedas, te lista todas las monedas que tienes y en base a las compras que tú has hecho o los costos que tú tienes, si tú vendieras ahora, puedes ahorrarte hasta 2.900.000. Entonces puedes bajar esos X millones de pesos que tienes de ganancia en esta cantidad. Entonces, ¿cómo lo hace? Vendiendo ciertas cantidades de cripto para llegar a eso. Entonces, en este caso, si vendo 0,02 Bitcoin, me voy a estar ahorrando casi 500 lucas. Si vendo 7.908 USDT, voy a estar ahorrando 128 lucas en impuestos, o sea, en ganancias, perdón. Lo mismo en Solana y así sucesivamente. Entonces, puedo jugar con vender y la gracia es que uno lo tiene que hacer dentro del año, porque ya pasando el 1 de enero, ya eso cuenta como pérdidas o ganancias o resultados del próximo año. Entonces, sí, la idea es como irse planificando. Si yo voy viendo que en impuestos empieza a crecer, digamos, y lo quiero bajar un poco para no saltar, por ejemplo, a rangos del global complementario mayor o porcentaje del complementario mayor, voy utilizando esto como para poder ver qué es lo que puedo hacer para bajarlo un poco. Está súper ese apartado. Sí, Está súper bueno, como bueno. le digo, es algo nuevo, todavía no lo lanzamos, pero la idea es que, digamos, se puedan beneficiar de poder vender cosas en pérdida también. Súper. No todo es Bueno, ganancia. bueno, yo voy con una duda que más que nada la misma comunidad se pregunta. Y como tú bien comentabas acá, por ejemplo, aquí tengo una que dice, ¿el software sabe interpretar lending, o para las personas que no saben qué es un lending, los préstamos descentralizados, sabiendo que la deuda no paga impuestos? Si bien ahí, Rodrigo, lo comentaste, el servicio de impuestos internos no ve o no está viendo esa área, pero Sí. el software lo puede analizar. En general, puede todo, ¿ya? Porque al final todo se categoriza ya sea como compra-venta, que son estos tipos de transacciones que tenemos acá. Eh, Como compraventa, ingresos, egresos o movimientos entre tus cuentas como transferencia. Entonces, cualquier cosa que puedas meter en cada una de esas categorías, tú lo puedes registrar. El tema, obviamente, como te digo, como está definido, cómo debiese ser, queda más a una interpretación. Entonces, ahí Mm, depende un poco también de cada uno, cuál es la interpretación natural que tiene.
Entonces yo, por ejemplo, no sé, pido un préstamo, ya, me va a ingresar, digamos, una cantidad de dinero o de cripto, de según cómo lo haga. Entonces ciertas cosas se pueden manejar de otras formas también. Podemos, a ver, déjame buscar una de, Se le podría de agregar la Grecia. nota, se le podría agregar a la nota préstamo AD, préstamo X, plataforma donde se hizo, ¿verdad? Claro, Y tú ahí, puedes hacer eso y entonces, por ejemplo, hay cosas que se pueden manejar también como campos avanzados. Tú puedes ponerle ya, no sé, yo me, para poner un ejemplo más simple, te compras un café, ¿ya? Entonces cuando haces la conversión acá te da 2.500 pesos, pero a ti en realidad te costó 2 lucas. Entonces el beneficio tú se lo puedes cambiar, le puedes poner, a mí me costó 2 lucas. Entonces este egreso que yo estoy teniendo acá, que es tributable y todo, en realidad a mí me costó 2 lucas. Entonces ahí se puede hacer la diferencia. Entonces, cuando tú ya después vas a ver las ganancias o pérdidas, eh, vas moviendo ese resultado de acuerdo a cómo ocurrieron las cosas realmente. Entonces, si tienes, en el caso de los préstamos, por ejemplo, tienes el interés, puedes registrar el interés que lo mm, pagaste con cierta cantidad de cripto, y entonces es un egreso, y así sucesivamente vas registrando como toda la operación. Es un poco más buenísimo. manual, sí, pues, obvio, pero tiene, incluso no es solamente un tema acá en Chile, sí, afuera en Estados Unidos, en Europa también es tema cómo registrar esas cosas porque nadie se casa de una forma concreta, o por ejemplo también con cosas, no sé, con movimientos apalancados, qué sé yo, ¿qué pasa si te ejecutan el colateral? Mm, Entonces hay algunos correcto. que toman el colateral, lo valorizan, lo hacen como que fuese un solo movimiento y después le restan todo lo demás. Hay otros que se van al resultado final directamente. Entonces tiene esas cosas como raras que no están tan definidas todavía. Pero lo principal en todo esto es que uno vaya manteniendo el cómo ocurrieron las cosas. Eso es lo principal. Súper. Buenísimo. O sea, para las personas que hacen préstamos pueden estar tranquilos si se puede hacer. Sí, sí. Entonces, bueno, tenía aquí otra duda que se respondió en su momento. Igual debe haber una persona ahí en el chat que se esté preguntando, tal plataforma no me permite conectarla en sí con Legify, pero con el CSV o con exportar el archivo sí se puede hacer. Y ahí, por ejemplo, yo personalmente lo hablo por las plataformas que utilizo, en este caso OneFury, Polymarket, diferentes wallets que quizás no salen ahí, se pueden hacer. Sí que eso era Sí, algo nosotros que... tenemos este archivo Excel Ese era. que, claro, bueno, acá tiene la guía y todo, cómo se llena. Es un modelo bien particular que tiene qué tipo de transacciones, qué subtipos, que estos son, bueno, salen en la guía, pero también son los mismos que podemos ver cuando agregamos la transacción manual. Son exactamente los mismos. Entonces, tienes después la fecha y la hora, que acá lo que hacemos nosotros cuando hacemos las conexiones es trabajarlo con la hora UTC, ¿ya? Lo ideal es que se mantenga, ojalá todo al mismo ritmo en esa hora. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros estamos en una zona horaria que es UTC -3. Entonces, a esa hora UTC le restamos 3 horas. Entonces hay algunas aplicaciones que, claro, en la pantalla te muestran como la hora local, la hora de Chile, pero en realidad uno debería registrar todas las cosas como a UTC, digamos, cero. Entonces le sumaríamos 3 horas según la temporada del año. Eso lo menciono más que nada por el tema del orden. Entonces después es ir agregándole qué es lo que vamos haciendo. En este caso hicimos un depósito. Depositamos 2 millones de pesos para después ir haciendo las distintas compras. Después tenemos un trade en que compramos 0,25 Bitcoin y nos gastamos 500 lucas con 1.500 de fee. Y así vamos, digamos, registrando todos los movimientos. Entonces, si tienes otro archivo, por ejemplo el de Binance o cualquiera que quieras
Bueno, el de Binance está aquí y se puede utilizar directamente. Pero si hay alguno otro eh, que este es el de Binance y este es el de P2P, pero se puede traer también por la API. Eh, entonces, si hay algún otro archivo de alguna conexión o de un archivo que nosotros no leamos directamente, lo puedes traspasar directamente a este formato. Entonces, vas a tener, todos los archivos tienen la fecha y la hora, y ya después que haga un poco de interpretación cómo es que lo presenta la plataforma el archivo, ir traspasando la información. De repente hay algunos como, eh, creo que Mexi, sí, Mexi, por ejemplo, registra las cosas, no sé, tienes eh, el recibido, el enviado y la comisión, las tienes en tres filas distintas, por ejemplo. Entonces ahí Mm, hay que juntarlas en una sola y ya queda esa transacción hecha. Esas son el tipo de cosas que se hacen con el archivo. Pero es un formato estándar. Entonces una vez que uno lo tiene ya lleno, ya inicia el importador, sube el archivo, hace el match entre las columnas. Si llamándose igual va a ser el match solo, entonces después uno le da a continuar y agrega las transacciones. súper. La última pregunta y nos vamos a los comentarios, ¿les parece? Bueno. Démosle. Rodrigo, ¿qué países pueden utilizar Legify? Acá tenemos varios. No, en general es principalmente Chile, pero sí tenemos, por ejemplo, con España tenemos la reglamentación hasta el momento, con Colombia también, México también. En Perú en sí no declaran, pero sí tienen que hacer otras cosas, entonces pueden mantener el registro, ese tipo de cosas. Eh, de Argentina también hay algo. Entonces, en general, de los países, digamos, de este sector, digamos, más hispanohablantes, se puede hacer. En general, eh, son más que nada México, Chile, España y Colombia los que están con las reglas y todo mucho más finas, digamos, porque está más claro el tema. Buenísima. Ahí saben, ahí nuestros amigos latinoamericanos. Sí. Sí, o sea, como les decía al principio, en sí el cálculo base con estos métodos FIFO, LIFO, que en general lo que significan es que si yo compro algo, en el caso de FIFO, para los que no lo sepan todavía, pero este método FIFO lo que hace es que si yo compro eh, no sé, compré ayer a 100, hoy compré a 150 y mañana vendo, ¿qué parte estoy vendiendo primero? ¿Qué costo utilizo Mm. primero? Entonces el FIFO te dice, ah, desde el principio tú empiezas a gastarte los costos. El LIFO te dice, ah, desde el último empiezas a gastarte los costos hasta el principio. Y el HIFO, por ejemplo, lo que hace es ordenarte los costos más altos hasta la fecha, para que tú empieces a utilizar eso. Entonces al principio tienes poca ganancia, pero después a medida que vas llegando a, no sé, staking, ese tipo de cosas, ya empiezas a tener ganancias más grandes porque tienes menos costo. Es un tema de más que nada planificación tributaria, porque en realidad no importa cuál utilices. Si vendieras todo, no importaría cuál utilices porque te vas a gastar todo el costo y la ganancia va a ser la que tengas hasta el momento. Sea que utilices FIFO, LIFO o HIFO, es exactamente lo mismo. Es un tema, como te digo, de planificación tributaria. En un momento te puede convenir que sea, eh, no sé, porque por tu renta estás ganando mucho, quizás te conviene al principio tener HIFO porque así tienes los costos más altos y por lo tanto tienes ganancias menores. Pero en otro momento puedes decir, no, es que sabes que estoy desempleado, voy a aprovechar que tengo hasta 10.900.000 para declarar impuestos, o sea, declarar mis ganancias sin tener que pagar impuestos. Claro. Entonces, vamos con, no sé, FIFO porque al principio tuve costos más bajos, cosas así. Buenísima. Súper, 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 súper. Oye, creo que tenemos ya prácticamente todo resuelto. Buenísimo, se pasó volando el tiempo, son las 22:22. Pidan un deseo. Una recomendación,
bueno, que lo habíamos conversado antes de lo que, eh, como cosas que hemos visto pasar a usuarios y cosas así. Eh, bueno, algunas cosas de las que vemos es que hay usuarios que se meten mucho en futuros y cosas así y al final lo único que hacen no les va tan bien y terminan perdiendo plata, pero ya hay tema de cada uno. Pero lo otro es que en las cosas que se metan las analicen, digamos, porque hemos visto, nos ha tocado ver, eh, digamos, varios usuarios que han terminado en estafa y cosas así, y es triste eh, cuando te las cuentan, digamos, te dicen, no sé, metí X cantidad de plata y me están pidiendo, lamentablemente, de repente piden, no, es que me tiene que mandar más dinero para pagar impuestos y cosas así. eh, Mancha todo al final. Claro. Y no es muy bonito tampoco escucharlo que pasen esas cosas. Así que eso, que tengan ojo donde se van metiendo nomás y que no se arriesguen tanto. Eso. Súper, qué buen consejo. De hecho, es una de las cosas que con el Vale hasta, hasta en la sopa o en el té lo repetimos, que obviamente analicen los proyectos, que estudien constantemente, que vayan preguntando, quizás si algún proyecto quizás no les calza con los análisis que han hecho, e incluso dentro de las comunidades también podemos ir preguntando, etcétera. Así que bacán, bacán, bacán. Oye, Sí. Rodrigo, desde ya te empezamos a agradecer. No se desconecten todavía, somos casi 50 personas conectadas porque me tomo ahí de la pregunta que está haciendo Rocío. Dice, ¿cómo se compra Ledgify? ¿Es un servicio? ¿Es una billetera? ¿Es un software? ¿Es qué? ¿Cómo hacemos ese proceso? Ya, claro, es un servicio que principalmente lo que busca es que tú puedas registrar todo y después cuando tú quieres acceder a este número, que este es el número mágico al final, aquí es donde de acuerdo a el volumen que tú hayas movido durante el año, accedes a alguno de los planes. Entonces, dentro de los planes, bueno, en este caso sale tachado el plan básico porque en este ejemplo tenemos un volumen procesado que es mayor, ¿ya? Pero eh, el servicio se divide de esta forma. Ustedes pueden registrar todas las transacciones, digamos, sin pagar. Eh, Van a entrar, van a crear las cuentas, van a agregar sus transacciones y todo. Y después cuando quieren acceder a este número mágico, es donde ustedes se acogen a uno de los planes. Entonces está el plan básico, que tiene hasta 100 millones en volumen. ¿Qué significa el volumen en realidad? Es todo el dinero que tú vas moviendo para allá y para acá. Eso lo calcula automáticamente la plataforma a medida que tú vas agregando las transacciones y en base a eso te puedes acceder a los planes. Entonces, en este caso, bueno, como se pasó, va al plan Pro, digamos. Eh, entonces, cada uno de estos planes es por cada uno de los años a los cuales tú quieres acceder al resultado. ¿Ya? Entonces, en este caso, tendríamos el año 2025, que es lo que vamos a declarar ahora en 2026. ¿Ya? Entonces, en este año fiscal 2024, que fue los movimientos del año pasado, que son del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Entonces, ahí están todos los movimientos para los cuales está el cálculo y el resultado que vamos a declarar, o que en este caso del 2024 ya se declararon este año. De esa Buenísimo. forma funciona. Buenísimo. Algo parecido como los impuestos, como bajo cierto tramo o no se paga o se paga muy poco y conforme va Claro, subiendo el historial o el volumen de transacciones, obviamente un plan más premium o más pro dependiendo de la cantidad de volumen de dinero. claro. Súper. Sí, y bueno, de lo que pregunta Basti ahí, claro, sería un plan anual, pero no es una suscripción, sino que lo que tú haces es comprar el año al cual tú quieres acceder al resultado. Entonces, en este caso, quiero ver 2024, ya, yo le pongo tal plan a ese año y veo el resultado. Generalmente cuando no tienes el plan, te aparece esto con puntitos, como censurado, en gris, digamos, aparece de otra forma.
no se ve el resultado, digamos. Entonces, lo que Mm, haces tú es adquirir este resultado de acuerdo a los movimientos que tú tienes para este año. Ya si te vas a otros años, vas teniendo, bueno, hacer el checklist, obviamente, leerlo muy bien y ya después accedes al resultado con el plan. Súper. Rodri, consulta, por ejemplo, para esas personas que nunca han declarado y quizás lleven bastante tiempo en cripto y les tocó declarar, obviamente iban a necesitar, por ejemplo, el plan de, no sé, voy a colocar una fecha X, el año 2023, el 2024 quizás no llegaba al límite, al umbral para pagar impuestos, ya después se salta al 2025 y así al 2026, ¿verdad? ¿Le serviría a esa persona que quiere regularizar todo? Claro, o sea, si quieren regularizarlo y todo, claro, van accediendo a un plan por año, entonces ya van teniendo los resultados de cada uno de los años y si necesitan hacer las rectificaciones para incluir estos resultados, ya después lo hacen directo en el servicio, copian el resultado, pagan el impuesto extra que hayan tenido que pagar en ese momento y ya con eso queda regularizado. Súper. Tenemos la gracia de excelente. que acá en Chile es mucho más simple. Sí, y aparte que, bueno, que era algo que les decía antes, tenemos la gracia de que en Chile, en general, los impuestos no son tan altos como se ven en otros países. Para que sepa la audiencia, por ejemplo, hay países como Argentina que eh, tienes que pagar impuestos por el patrimonio y es todos los años. De todos los años de tu patrimonio te cortan una colita. Y eso es, eh, bueno, depende ¿Qué de cada decir país. de España? Eh, España está claro, peor. España también tiene, claro, tiene así como nosotros tenemos el F22, ellos tienen el 720 y así. Pero claro, ellos declaran patrimonio a principio de año y después declaran la renta, digamos. Sí, tiene esas cosas distintas. Pero nosotros acá en Chile tenemos, por lo menos por ahora, tenemos la gracia de que es mucho más simple, se declara un solo monto y ya, Mm, con eso estamos. sí, a veces renegamos de nuestro país y empezamos a mirar hacia el lado y... Sí, sí. Sí, No, y eso que ya en Europa no puedes usar USD, USDC, digamos, las stablecoins ya están baneadas. claro, Y claro, el control es mucho más efectivo, ellos tienen eh, formas, digamos, de obtener la información de los exchange y todo, entonces es más difícil que los usuarios puedan, eh, por así decirlo, en el caso poco ético, que se quieren saltar el tener que pagar impuestos. claro, claro, súper. Bueno, chicos, ahí está el paso a paso de cómo poder tener acceso a la plataforma, cómo poder tener ahí los planes. Desde ya van empezando a dar las gracias a las personas acá, Lucy, Basti, Super Mario, tremenda sesión. Qué tremenda sesión, dice Lucy por allá. Muy buena info, se pasaron. Mil gracias. Primera vez que veo esto. ¿Dejarán un tiempito para preguntas fuera de la sesión en grabación? Hoy estaría bueno eso. Rodrigo, ¿cómo estás de tiempo? Démosle, ¿Sí? Muchas sí, gracias por la información. Muchas gracias, en muchas un gracias, ratito. muchas gracias. Mil gracias. Perfecto. Ya chicos, y para cerrar esta parte que va a quedar grabada en los canales de YouTube, etcétera, queremos dejarle una alianza estratégica que hicimos con Rodrigo, que hicimos también, además de esta capacitación, además de esta información, esta suerte de foro que mezcla varias materias, tokenización, DeFi, legal, impuestos, etcétera. Y obviamente queremos entregarle un regalito a nuestras comunidades. Entonces, vamos a copiar acá el descuento que conseguimos con Rodrigo, exclusivo para nuestras comunidades, también exclusivo y también tiene una fecha límite para que las personas la puedan ocupar para que le saquen el máximo provecho ahora, ¿ya? Porque tal como decía Rodrigo, la idea es que durante el año 2025 se pueda regularizar toda la situación tributaria de este año. Este es el momento para poder hacerlo, ¿ya? Y evidentemente no encontrarse con algún
Problemita por ahí en abril cuando se hace la declaración. Entonces, redoble de tambores. ¿Quién quiere descuentos? Que me comenta ahí con un yo a través del chat. ¿O quién quiere beneficios por estar integrando, obviamente, nuestras comunidades, por esta alianza, por estos principios también? ¿Ah? De hecho, lo conversamos con Rodrigo cuando empezamos a hacer todo este proceso de negociación. Y la idea es que el ecosistema cripto, obviamente, crezca, que se vaya expandiendo, pero también con harta coherencia. O sea, Rodrigo también lo decía, obviamente no inviertan en cualquier cosa, investiguen, vayan viendo su situación tributaria porque es importante. Nosotros también con el Vale también somos muy de la idea de no ser el cripto bro que viene aquí a invertir quizá en una meme y hacerse millonario y andar en yates, sino que hacerlo en coherencia, ¿ya? Hacerlo derechamente en coherencia y eso es lo que promovemos como valores. Así que, eh, descuento del 100% dice Super Mario. ¿Qué dice Rodrigo? 100%. Está complicado. Está complicado. 5 años de trabajo para regalar el servicio ahora. Claro. Yo. Me imagino años de trabajo pegándose las pestañas y ahora 100% de descuento. Les vamos a dejar acá el código y la fecha. Ahí está. Redes sociales. Ahí está el Instagram. Adentro del Instagram ustedes van al típico Linktree y dentro del Linktree va a estar la página web, va a estar el software, va a estar absolutamente todo ahí ordenado. Y si van por parte nuestra, tienen un 15% de descuento que es válido hasta el 31 de diciembre de este año, ahora, 2025. Hasta la medianoche o sea, incluso hasta las 11:59 del 31 de diciembre del 2025. O sea, algo así como tomarse la champaña de Año Nuevo y estar declarando los impuestos. Claro. Algo así. Y con este código que es Leyes Reyes 15, ¿ya? Leyes Reyes, ¿ya? ¿Se entiende por qué? 15 pueden estar accediendo a ese 15% de descuento. La idea es que utilicen ese código más allá de quizá a algo que nos va a llegar a nosotros, etcétera. Da lo mismo eso. Es para que también Legify pueda ver el traqueo de las personas que se inscriben de nuestras comunidades. Y eso también tiene otro tipo de beneficio. O sea, también apoyo por parte de Rodrigo, apoyo por parte de nosotros también, etcétera. Entonces, de esa forma se puede llevar un registro de quienes van por parte nuestra, que es finalmente lo más importante, más de una pequeña comisión, una ganancia, etcétera, que la verdad es que para nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa siempre es poder entregarle herramientas a las personas y herramientas a las comunidades. Dale, así que nada, nos despedimos acá. Palabras al cierre. Dejo la palabra a Rodrigo y a Valentín. Bueno, Valentín Eh, primero y cierra Rodrigo, invitado. no sé si eso es para el video en YouTube o Sí, vamos a seguir con las exacto. preguntas. Sí, para el Bueno, video del YouTube cerramos, despedida y después ya, pregunta. súper, Sí. súper, súper. Bueno, felicidades a las personas que se quedaron hasta el final, viendo la retención de las personas que estábamos. Lo máximo que llegamos a estar fue 54 personas y somos 43. Así que eso habla de que la sesión estuvo muy buena. Y obvio que estuvo buena si hay tanta desinformación de este lado de impuestos, de cripto y todo ese tipo de cosas. Así que felicitar a las personas que se quedaron hasta el final. No, o sea, esto y lo que dije en su inicio, la mayoría de las personas evita el tema de impuestos, pero si usted tiene un capital en cripto, sea la cantidad que sea, van a ser números en una wallet. Pero si usted no lo lleva a algo real, totalmente diferente. Entonces, hacer real lo que nosotros hacemos, hacer real los profits, hacer real las pérdidas, que son las que más duelen. Y nada, chicos, felicidades. Muchísimas gracias ahí a Fernando que tuvo la iniciativa de poder tener esta reunión para todos ustedes y obviamente a Rodrigo por enseñarnos más del software, ayudar a todas las personas que están ahí dentro de la comunidad y bueno, comentar esas dudas que quizás quedaron, que no las van a poder ver las personas de YouTube. Claro. Bueno, principalmente recalcar el tema de manejar la información y, eh, digamos, tener todos esos respaldos y ir lo más ordenado posible. Eh, y lo otro, regístrense, ordénense. Ahí tienen la herramienta Letify justamente para poder hacer todo esto. Obviamente al principio no es tan fácil, pero le van a agarrar el ritmo súper rápido, creo yo. Es lo que hemos visto, digamos, con nuestros usuarios.
Así que eso, lo dejamos totalmente invitados. Nos pueden seguir como Mandofer ahí en Instagram, digamos, en todas las redes, digamos. Se pueden meter a letify.com, ahí está nuestra aplicación. Se pueden registrar, como les decía, gratis. Ya después, cuando quieren saber los resultados, ya toman un plan y el tema del código les viene súper bien. Así que eso, cuando lleguen ahí al, a la pasarela de pago, digamos, ahí le ponen el código y les va a hacer el descuento. Así que eso, y la invitación, obviamente, muchas gracias, Fer, y a Valentín también por la invitación y los 54 que estuvieron en algún minuto y los 43 que ya se quedaron también. Así que gracias a ustedes también. Buenísimo. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo, todo el equipo de Legify, a Benja que estuvo ahí también en el tema del marketing. Así que nada, agradecido estos espacios de tanto valor, de información de primera fuente, que es súper importante, sobre todo los tiempos que estamos viviendo hoy día en el ecosistema cripto. Así que nada, terminamos acá la sesión, va a quedar disponible en YouTube y ahora nos quedamos conversando, obviamente, acá en LinkedIn. Así que eso, nos despedimos. Fuerte abrazo a todos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.